¿Saben qué significa Navidad? ¿Navidad? ¿No saben? Veo con cara de... Viene de una palabra natividad, del latín, que significa nacimiento. Y lo que celebramos los cristianos en manera especial es el nacimiento de Cristo. Que el Verbo se hizo carne, que Dios se humanó, se hizo hombre, que como veníamos cantando dejó su trono glorioso y vino a nacer en un pesebre. Ese es lo que la Biblia llama el misterio de la piedad, el gran misterio del Evangelio. Ese es un tema principal del Evangelio. Y ahora la pregunta que vamos a estar contestando con la ayuda del Señor es ¿por qué vino Cristo al mundo? Y una respuesta corta, pero amplia, resumida, pero que dice mucho, como hablaban los judíos y como escribían los judíos, está en Romanos capítulo 8, desde el versículo 3 y 4, 2 versículos nomás vamos a estar meditando hoy. Solo 2 versículos. Romanos 8, versículo 3 y 4. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que se entienda bien. Es la versión que escogí. Y nos responde esto: ¿por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué era necesario la Navidad? Dice el versículo 3, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Reina Valera dice porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, ahí está la Navidad. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Ahí está, Dios se hizo carne para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Ese era el destino del Señor. Del pesebre a la cruz. Ese era su destino. Venir a este mundo en un pesebre, vivir una vida perfecta, no para ser galardonado, no para ser reconocido, como muchos decimos hoy, qué justo que le vino a Messi la copa. No, él lo que recibió fue una corona de espinas. A eso vino el Señor, a morir por nuestros pecados. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Vamos a orar nuevamente y vamos a pedir al Señor que nos hable. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por los que hoy hemos llegado a celebrar tu nacimiento. Tal vez, Señor, es parecido a esa noche en Belén. Es un culto humilde el que tenemos hoy. Muchos hermanos han faltado, pero donde estás tú hay luz. Donde estás tú brilla la estrella de Belén. Donde estás tú está el Creador del universo. Y te rogamos, Señor, que nos hables. Te necesitamos. Queremos volver a meditar en esto, en por qué es que viniste a este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, abre nuestros oídos para que escuchen tu mensaje. Amén. ¿Por qué la Navidad? Primero, porque la ley no podía salvarnos. Eso es lo primero que nos dice el apóstol Pablo en estos 2 versículos. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. O sea, la ley, alguien pudiera decir, bueno, esta es la ley perfecta de Dios, con esta ley me salvo, pero no. La ley es buena, es santa, pero la ley no puede salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. O sea, porque somos pecadores, porque no podemos cumplirla.
cada uno de nosotros, pecamos desde la cuna y vamos a pecar. Se quedó atrapada, pobre Ana. ¿Está bien? Se asustó. Cada uno de nosotros pecamos desde la cuna y vamos a pecar hasta la muerte. Y usted me va a decir que usted es bueno, o que si se mide con respecto a otro es mejor. Pero si nos medimos ante la ley de Dios, dejamos de ser buenos. Ahí realmente vemos que somos pecadores. El apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en 2:21, leo en la Nueva Traducción Viviente: pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Y le digo más, no hubiera sido necesario que Cristo viniera al mundo. No hubiera sido necesario la Navidad. Si algo nos puede salvar, ¿para qué vino Cristo? Si María es santa, como dicen los católicos, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué no murió ella por nosotros? Si hay una religión que pudiera salvarnos, ¿para qué vino Cristo? Piense en esto, piense en la religión perfecta. ¿Existe? Con los mandamientos perfectos. Sí existen. Lo dio Dios. Ahí está, los 10 mandamientos, las 2 tablas. ¿Querés ser perfecto?, le dijo el Señor al joven rico, obedece esto. ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? Bueno, ahí tenés la ley, obedece los mandamientos. Y el joven rico se automentía porque él creía que lo cumplía. Pero si vamos a fondo, vemos que la ley no puede salvarnos. Entonces, hermanos, si la ley perfecta dada por Dios no puede salvarnos, ninguna religión puede salvarnos. Menos una religión. Por eso la salvación siempre es por gracia. Es un regalo inmerecido. Lo que podemos hacer nosotros para esperar que Dios nos salve es humillarnos delante de Él y decirle: Señor, por favor, sálvame, que soy un pecador. Si hubiera alguna buena obra que pudiéramos hacer para salvarnos, en vano habría venido Cristo. Entonces, lo primero, y es muy importante esto, porque la ley no podía salvarnos. Entonces, si la ley perfecta de Dios no podía salvarnos, ninguna religión puede hacerlo. La Navidad nos recuerda que Cristo es el único camino y no hay otro. Él es el único camino. Segundo, Cristo vino al mundo porque Dios es justo. Y este es el dilema más grande que encontramos en todas las Escrituras. Si usted entiende esto, se le abre la Biblia. Por eso es tan importante Romanos, el libro que estamos estudiando. Porque es el Evangelio y explica la justicia de Dios. Y el dilema es este: ¿cómo hace un Dios bueno, que es un juez santo y justo, amoroso, misericordioso, pero que tiene ira y que la Biblia nos dice que es 3 veces santo, cómo hace para llevar a pecadores como nosotros al cielo que no lo merecen? Ese es el dilema más grande de las Escrituras. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar. Dios no puede hacerte entrar al cielo por la puerta de atrás. Él no es un político corrupto. Él no simplemente dice: bueno, me hago amigo de este y lo llevo al cielo. No puede. Él es justo. Él es justo. Y se lo ilustro. Imagínese un político corrupto. ¿Lo tiene en la cabeza? Ya sé en quién está pensando. Imagine un genocida, como Hitler. Imagine un violador que está por ser juzgado. Viene el juez y le dice: yo te perdono porque soy un padre amoroso que perdono a todo el mundo, así que te perdono a vos también. ¿Qué diría el mundo? ¡Injusticia! ¿Y saben lo que dice la Biblia? Eso es una abominación, una asquerosidad, si lo traducimos a nuestro español. Y muchos ven a Dios así. El trabajo de Dios es perdonar. No, espera un momentito. ¿Cómo hace Dios para llevar a pecadores como nosotros, que violamos la ley, al cielo?
Ese es el dilema de las Escrituras. Y nosotros somos perfectos hasta que nos medimos ante la ley de Dios, ante lo que sí es perfecto. Y ahí sí decimos somos pecadores. Y fíjese la humanidad. La ley se divide en 2 tablas. Y podríamos dividir nosotros esas 2 tablas, una parte en nuestra relación con Dios y la otra parte en nuestra relación con las personas. Esto tiene que ver con la piedad y esta tabla con la justicia. Por eso Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios es contra toda impiedad e injusticia. O sea, contra todo lo que quebranta su ley. Piedad, justicia. Temor al Señor, amor a mis hermanos. Y como lo resumió el Señor Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo. Ahí están las 2 tablas. Y nosotros, hermanos, tenemos impiedad. No hay temor de Dios delante de nosotros. Acá está la idolatría. Se ve el Señor diciendo, no te harás dioses ajenos, no te postrarás delante de Él. ¿Y qué hacemos? Nosotros somos idólatras. Romanos dice que la idolatría es cambiar la gloria de Dios. Lo vimos hace unos domingos. Cambiar la gloria de Dios. Y nosotros cambiamos la gloria de Dios. Fíjese el deporte. ¿Quién es el Dios? Messi hoy. Por él se amotina la gente, se mata, porque han muerto y muchos están en el hospital. Y no está mal, hermano, que tengamos, que digamos, ay, qué lindo, el deporte no es pecado, pero ya cuando eso ocupa nuestro primer lugar, eso sí es pecado, es idolatría. Fijémonos la música. John Lennon dijo una vez que era más popular que Jesús. Somos más populares que Jesús. Y se armó una gran revuelta y él pidió perdón después. Y él dijo, yo no quise ofender a Jesús, yo no quise ofender a las personas, pero era lo que yo veía. A la juventud de Inglaterra, decía él, nosotros éramos influencia. Ellos obedecían más a lo que decíamos nosotros que a la religión. Y en eso tenía razón. Los jóvenes cambiaron la gloria de Dios. Y ahora fijémonos en la Navidad. Miren, hoy los que nos juntamos a celebrar que Cristo vino al mundo. Y fíjese otra fiesta de impiedad. El pastor MacArthur escribió estas palabras sobre la Navidad. Me impactó la diferencia que hay entre la Navidad del cristiano y la Navidad del mundo. Estaba yo sentado en mi oficina viendo 2 tarjetas navideñas. Una de ellas tenía a un hombre obeso con una barba blanca y un par de pequeños duendes y decía, ¡ho, ho, ho! La otra tenía un pesebre con una estrella y un bebé y decía, y llamarán su nombre Emmanuel. Y empecé a pensar en la paradoja de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Para unos es paz hacia los hombres y buena voluntad. Para el mundo es confusión masiva, una tasa de suicidio que se incrementa y un paso acelerado en su vida. Entre paréntesis, recuerdo estar celebrando una de las fiestas en la casa de mi suegra y una mujer se mató a unas 2 cuadras. Fue algo que me impactó. Y es verdad esto. Para el mundo es confusión masiva, una tasa de suicidio que se incrementa y un paso acelerado en su vida. Esa hermosa noche, hace 2000 años, una estrella alumbró el cielo y marcó el lugar donde Cristo nació, donde Dios fue hecho carne. Hoy en día, 1 millón de letreros de Navidad marcan el lugar donde comienza la venta o donde usted puede desperdiciar su dinero comprando lo que no se necesita y lo que no le durará. La primera Navidad fue una pobre, en un pesebre y en un establo. Nuestra Navidad es un despliegue impresionante de riqueza conforme millones gastan millones de dólares para ignorar el verdadero significado de la Navidad. En una ocasión, hombres sabios vinieron a adorar a Jesús y el día de hoy los necios tienen fiestas irreverentes, ignorando todo lo que Jesús vino a lograr. Y este es el corazón de la humanidad. Cambiamos la gloria de Dios y solo estamos viendo la primera tabla de la ley. ¿Qué pasa si nos medimos
con la segunda tabla. La ley dice que no debemos mentir. Y algo que nos caracteriza a los seres humanos es que mentimos. De hecho, una frase que parece importante es: todo el mundo miente. La ley dice que no debemos adulterar, engañar al esposo o engañar a la esposa. Y alguien dirá: yo no soy adúltero, pero Jesús dijo que aquel que mira a alguien para codiciarlo, que no sea su esposo o su esposa, ya adultera en su corazón. Y estamos llenos de pornografía, videos obscenos, propagandas provocativas, publicidad provocativa. El Señor dijo, la ley, dice: no matarás. Y capaz nosotros no matamos, pero Jesús, que enseñó la ley, dijo que el que se enoja contra alguien al punto de insultarlo, muestra la semilla del asesinato en su corazón. Y es más, el Señor dijo: es digno del infierno. O sea que si nosotros nos medimos delante de la ley de Dios, decimos: soy pecador. Eso es lo que decimos. No nos queda otra. Si de verdad interpretamos correctamente la ley como Jesús la interpretó, decimos: soy pecador. No hay nada bueno en mí, como el himno. Necesito un Salvador. ¿Cómo hace Dios para llevar a pecadores como nosotros al cielo? Por medio de Jesucristo. Dios castiga el pecado porque Él es bueno y es justo. Y Él debe castigar el pecado. Es un juez bueno, el mejor juez que hay. Va a castigar los políticos corruptos, va a castigar las violaciones, va a castigar los genocidas, va a castigar a todos pecadores. Nuestros pecados, de aquellos que realmente nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Jesús, también son castigados. No sobre mí, no sobre usted si se arrepintió, sino sobre Cristo, que cargó con la ira de Dios en la cruz del Calvario. Él nació en un pesebre, se humanó, se hizo hombre, vivió la vida perfecta que ni usted ni yo podemos vivir, no para recibir una corona en este mundo, sino para recibir una corona de espina, para ser crucificado, para que así sea Dios justo cuando lleva a pecadores al cielo que no lo merecen. Entonces la Navidad nos recuerda que Dios es justo. Y por último, Cristo vino al mundo, y esto resume, para salvarnos del poder del pecado. Leo la última parte del versículo 3 y el versículo 4. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Y ahora empezamos a hablar del cristiano. El pecado en nosotros, hermanos, si hemos nacido de nuevo, está condenado. El pecado en nosotros está enfermo porque el Señor lo enfermó. El pecado en nosotros está siendo consumido. El cristiano es como la luz de la aurora. Un día va a ser perfecto. Cuando estemos en el cielo vamos a ser perfectos. Entre tanto, un cristiano tiene el pecado en sí, pero condenado. Arrastra un muerto. Y sí que pecamos, pero ese pecado está condenado. Dice, a fin de que las justas, el versículo 4, demandas de la ley se cumplieran en nosotros los cristianos. ¿Cómo son los cristianos? Pablo, definime un cristiano. Así es un cristiano. Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahí está la diferencia. Si realmente pasó una Navidad en nuestro corazón, hay una evidencia. Nos vamos apartando del pecado, vamos formándonos a la imagen de Cristo. Es que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, a librarnos de la condenación del pecado, pero no solo de la condenación del pecado, sino del poder del pecado en nuestras vidas. Un cristiano es diferente a alguien del mundo en que vence al pecado. Hay pecado en nosotros. Muchas veces nos autoexaminamos y nos horrorizamos del poder del pecado en nosotros, pero el cristiano lo vence. No porque somos más inteligentes, no porque sabemos más la Biblia, sino porque Dios nos salvó. Porque Dios nos salvó es que ahora vencemos al pecado. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios,
Capítulo 6, versículo 9, leo en la Nueva Traducción Viviente. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y muestra una vida de esclavitud, de alguien que está en el pecado. Y dice el versículo 11, algunos de ustedes antes eran así. Y este es el testimonio de todo cristiano. Antes teníamos una forma de vida. ¿Ahora somos santos y perfectos? No, pecamos, pero vencemos al pecado por la obra de Dios en nosotros. Un cristiano es alguien que no anda conforme a su naturaleza pecaminosa, no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, para terminar, la Navidad, estas fechas son lindas. Hermano, y hay cosas lindas en la Navidad. Es lindo darse un regalito, ¿o no? Preparar el arbolito en la casa, las luces, da alegría. Es una fecha importante. Qué lindo que es tener un reencuentro. Pero la esencia de la Navidad es que Cristo vino al mundo. ¿Por qué? Porque la ley no podía salvarnos. Y si la ley no podía salvarnos, ninguna religión puede hacerlo. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Porque Dios es justo. Necesitábamos un sacrificio, como dice Romanos 3, que aplaque la ira de Dios, que sea propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Para salvarnos del poder del pecado. Entonces entendemos mejor las palabras que el ángel le dijo en sueño a José. Y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Feliz Navidad. Que el Señor les bendiga.